Dios nos ha dado algo a nosotros, a nuestra vida, que tiene la capacidad de cambiar la eternidad. Hola. No es simplemente que yo asisto a los domingos y cumplo con leer Biblia o cosas por el estilo. No, este llamado de Dios es algo que Dios nos ha dado y que tiene la oportunidad y la capacidad de cambiar las vidas de las personas y con ello la eternidad de gente. Amén. Y eso es algo sobrenatural. Entiéndalo. No es algo simplemente básico y sencillo donde, bueno, pues ¿verdad? Ahí está el pastor, ¿verdad? Sí, él es el sacerdote aquí, ¿verdad? Como diríamos en el tiempo pasado, él es el padrecito, ¿verdad? Él es el de la sotana. Ahora ya no es la sotana, es la corbata. Bueno, yo no traigo corbata, es el desfajado. Pero él es el que está cerquita de Dios, a él Dios le va a oír, etcétera, etcétera. No es así. Es el llamado sobrenatural sobre todos los que seguimos a Cristo. ¿Están conmigo? Sí. Y eso nos incluye a todos nosotros que hemos creído y puesto nuestra confianza en Cristo. Pero no minimice aquel llamado que Dios le da al creyente. No lo minimice, no lo achique nunca. ¿Está bien? Éxodo capítulo 19, versículo 6. Por favor. Un poquito atrás. Dios está expresando su deseo, ¿sí? Desde mucho tiempo antes, y dice Dios, hablando con Moisés, dice: ustedes me serán un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa, ¿sí? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sí? ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Tener una qué? ¿Tener un sacerdote? ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Tener cuántos sacerdotes? ¿Cuántos? Una nación, un pueblo entero. El deseo de Dios no era solamente elegir a un solo hombre que iba a hacer esta función a favor de los demás, porque eso hace un sacerdote. Está parado a favor de los demás. Diga conmigo: parado a favor de otros. El deseo de Dios nunca fue una sola persona. ¿Fue necesario que fuera una sola persona? Sí, por muchas razones que no va a tocar ahorita, nos tomaría mucho tiempo. Pero el deseo de Dios es que era incluir a todos sus discípulos, a todos sus seguidores, que fuéramos una nación, un pueblo entero de sacerdotes, que se pararan a favor de los demás. Y ese llamado sobrenatural era para toda esta gente, y eso nos incluye a nosotros. Eso fue lo que Dios buscó desde el principio. ¿Están conmigo? Así que no lo reduzca a simplemente, repito, a lo que hace la persona que está enfrente de todos nosotros cada vez que hay una reunión, o cosas por el estilo. Esto es lo que Dios nos ha dado y nos ha llamado a todos los que creemos en Cristo. ¿Sí? ¿Lo cree? ¿Sí lo cree? Sí. Yo sé que nos cuesta un poquito de trabajo a veces creerlo, porque pues sí, ¿verdad? Uno está acostumbrado, uno viene de la cultura, ¿verdad? Que el que está enfrente es el que me soluciona los problemas. Él sí le pide a Diosito, ¿verdad? A él sí Dios lo va a oír y a él sí Dios le va a hacer caso. Pero que yo no soy Naiden, ¿verdad? Yo solamente asisto ahí los domingos de vez en cuando y como que le echo ganas entre la semana y cosas por el estilo, pero pues yo no, ¿verdad? Y no es así lo que había en el corazón de Dios, ni entonces ni ahora. ¿Ok? Entonces conecte eso al hecho de que este llamado es sobrenatural, porque los actos que suceden con los sacerdotes una y otra vez, como aquí en el río Jordán, eran sobrenaturales, y era a través del sacerdocio. Amén. ¿Sí? Abrirle camino a alguien para que entre delante del Señor, para que conozca el perdón de sus pecados, para que entre la realidad de quién es Cristo y de su amor y de su gracia. Es un acto sobrenatural. No es menos que eso, mi hermano. ¿Están conmigo? No es menos que eso. Sí. Y necesitamos dejarlo en ese lugar siempre. ¿Están conmigo? Entonces, el sacerdocio de Dios es firme siempre, ¿sí? Y no es reducido, no es disminuido, ¿verdad? O quitado. Siempre está sobre ti. Por eso la hermana Nola
¿verdad? Siempre estaba buscando la manera de ser un medio para que otros recibieran la palabra de Dios. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el sacerdocio nunca nos es removido. Siempre los que somos creyentes en Cristo, siempre somos sacerdotes. Siempre estamos en función. Nunca dejamos de estar en función. Si usted está en su casa, usted sigue en función como sacerdote. Si usted está en la chamba, está con sus compañeros de escuela o de trabajo, usted sigue en función sacerdotal. Pero ¿verdad que se nos olvida? Y decimos, pues yo soy un empleado X, ¿verdad? O yo soy nada más un hijo aquí, o soy papá, o yo soy un patrón, o yo soy X, ¿verdad? Un estudiante y tas, ¿verdad? Pero no, nunca nos es quitado, nunca dejamos de ejercer el sacerdocio, aunque a veces no estamos conscientes de ello. Pero necesitamos estar conscientes. Hola. Sí. ¿Qué? Dile a tu vecino, necesitas estar consciente de ello. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque tú no sabes en qué momento Dios quiere usarte para llevar a alguien al Señor. Tú nunca sabes. Sí. No sabes si es en la calle, si es en Walmart, es en Soriana, es en Ley. Tú no sabes, en la tortillería, la tienda de Don Chuy. Tú no sabes en qué momento Dios quiere, ¿verdad? O desea, ¿sí?, usarte a ti, hacerte su instrumento para que otros ahí se conecten con el Señor. ¿Están conmigo? Como que hoy todo el mundo está como que recibiendo llamadas de todo el mundo. Veo que 10 de ustedes ya se levantaron a hacer no sé qué. No sé cuál sea la razón exactamente, me hace curioso. Pero como de aquí veo todo, entonces, ¿verdad? Ya hasta perdí el hilo. Tú nunca sabes en qué momento Dios está. Háblale, dile algo a esa persona. Necesito que le des una palabra, necesito que le compartas el versículo, necesito que le compartas tu testimonio. Nunca sabes. Mira, ahorita está el asunto del terremoto fuertísimo. Mi hermana le tocó estar en un chedrago cuando fue el terremoto. Sonó la alarma y normalmente la alarma suena como minutos antes o no sé cuánto tiempo con anticipación. No, pero sonó y casi sonando, todo empezó a moverse. Estaban en un chedrago y fue una cosa terrible. Y ya saben lo que está pasando, ¿verdad? Meche está ahorita ya trabajando, Aol y otras personas aquí de Durango y muchos voluntarios de todos lados. Pero tú nunca sabes en qué momento Dios quiere usarte para mostrar el amor y la gracia de Dios a otros. Sí. Nunca dejamos de operar y ejercitar ejecutar nuestro sacerdocio, pero eso uno necesita estar consciente de ello. Amén. Sí. Porque a veces nos ponemos en modo vacaciones, ¿no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Me pongo en modo vacaciones, ya. Sí. Me olvido del mundo, que el mundo ruede. Yo estoy en modo vacaciones, o en modo relax, o en modo que le gusta. Sí, en modo, y no me refiero a los que estamos de vacaciones o que se van de vacaciones, no estoy diciendo que sea malo, pero en el modo inconsciente, ¿va? Clic, modo inconsciente, y yo ahorita estoy de relax y no, nunca estamos así. Hola. No deberíamos, ¿verdad? En fin, ok, vamos al versículo, híjole, no les llego, al 34 creo, o 24, es el último, el penúltimo. Dice, y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú. ¿Sí estoy bien? No, perdón. Vamos a regresar a Josué, perdón, me hice bolas aquí con mi aparato. Josué 3, dice el versículo 17. Dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Diga conmigo, en seco, firmes. Me parece extraordinariamente sobrenatural. La palabra seco literalmente se traduce como desierto. Sí, imagínate el espectáculo que sería eso. O sea, un río que siempre lleva agua normalmente y de repente es un desierto donde los sacerdotes están parados. No hay nada. Ni siquiera está húmedo. Está desierto, completamente seco. ¡Wow! ¿No? Ni una aspiradora industrial te chupa la humedad del lugar, ¿me entiendes? O sea, era algo extraordinario. Y ahí están los sacerdotes parados.
sosteniendo el arca del pacto. Wow. Sí, y luego dice, en seco, firmes en medio del Jordán. Primero estaban en la orilla y ahora están en medio, en el centro del río Jordán. ¿Sabes? El sacerdocio permanece, se mantiene firme hasta que todo el pueblo pasó. La palabra firme en el hebreo significa, o tiene esta aplicación, tiene que ver con un puesto militar, con una estación militar, o también se usa para hablar de estatua. ¿Qué hace una estatua en un lugar? Se mantiene ahí firme, no se mueve. Ahí se queda por años y años, ¿cierto? Pero me gusta la idea del puesto militar, hablar de la firmeza en la que los sacerdotes se encontraban ahí. Porque los sacerdotes no se movieron absolutamente nada hasta que todos pudieron pasar. Todo el pueblo estaban firmes. Sí. Wow. Creo, mis hermanos, que nosotros como sacerdotes necesitamos tomar una posición militar con las promesas de Dios. Sí. Necesitamos tomar esa clase de postura que tuvieron nuestros sacerdotes como mediadores, ¿sí? Como función mediática ahí en el río Jordán. ¿Sí? A veces no tenemos esa clase de idea ni de pensamiento cuando ejercemos sacerdocio, cuando ejercemos una función de mediación a favor de otros, cuando usamos la función de orar e interceder a favor de otros delante del Señor. A veces no mantenemos una estación o una posición militar. ¿Sí? A veces no actuamos así en muchas de las ocasiones. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos tener esa posición militar frente a las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces empezamos orando una cosa y luego la soltamos luego? ¿Verdad que sí? Duramos 3 días, una semana ya se nos hace que estamos bien ungidos y luego lo dejamos de hacer. ¿A poco no? ¿Le pasa a usted eso? Y uno quiere ver cambios y quiere ver que Dios haga y transforma un montón de cosas a los 3 días, a los 8 días, a los 15 días. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que esa no es una posición militar? ¿Y cuántos ya se dieron cuenta que eso no necesariamente produce resultados que nosotros esperaríamos? ¿Verdad que no? Sí. Creo que necesitamos volver a ese lugar donde somos firmes con las promesas de Dios. Yo no sé tú, pero yo no quiero tener un pensamiento en mi mente, ¿sí?, acerca de mí que Dios no tiene acerca de mí, que la Biblia no tiene acerca de mí, porque entonces yo estaré entreteniendo una mentira. ¿Sí? Si tú mantienes un pensamiento en tu corazón, en tu mente, que Dios no dice acerca de ti en la Biblia, tú estás entreteniendo una mentira adentro de ti. ¿Sí? Entonces, yo solamente quiero lo que Él piensa, no sé tú. Y quiero acoplarme con Él hasta que Él me transforme en la persona para que la promesa de Dios, ¿verdad?, sea demostrada en mi vida. ¿Ok? Y para eso nosotros necesitamos mantener esa clase de posición con las promesas de Dios en la Biblia o las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Alguien dijo, de apellido Randolph, dijo: mientras Dios mantiene siempre sus promesas con nosotros, Él no está obligado a mantener nuestro potencial. Voy a repetirlo. Mientras Dios siempre mantiene sus promesas con nosotros, Él no está obligado a mantener nuestro potencial. Es decir, Dios mantiene sus promesas, pero Él no mantiene nuestro potencial. El potencial depende de nosotros. O sea, escúchame, hay un rol que jugamos en muchos avances de nuestras vidas. Hay un papel que tú y yo estamos jugando siempre en avances de nuestras propias vidas y en la vida de otras personas. Hay 2 palabras en el Nuevo Testamento para la voluntad de Dios, ¿sí? Una de ellas habla sobre la voluntad de Dios que va a suceder. Hay cosas que en la voluntad de Dios van a suceder. Tú puedes votar que sí o que no, ¿verdad? No importa lo que tú escojas. Dios ha escogido que ciertas cosas sucedan. Punto. Digo, si piensas en este momento en el planeta, o sea, Dios dijo en boca de Jesús que terremotos y hambrunas y guerras y rumores de guerras van a suceder.
Tú puedes votar que eso, un sí o un no a eso, eso va a suceder. Y está sucediendo, lo estás viendo. Pero hay otra palabra acerca de la voluntad de Dios que indica que algo es la voluntad de Dios, pero que es su deseo también. ¿Sí? Es decir, es algo que Él está esperando que suceda. O sea, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera que suceda, pero Él ha decidido vivir dándole a las personas un libre albedrío. ¿Qué significa? Que significa que hay cosas que no funcionan como Él desearía que funcionaran. Déjeme explicarlo. Por ejemplo, Dios desea, según la Biblia, que nadie perezca, ¿cierto? Dice Pedro. Pero se están perdiendo las personas. Se está yendo al infierno, ¿sí o no? ¿Cuándo se está sucediendo eso? Siempre. Pero no es la voluntad de Dios que eso suceda. Pero está sucediendo. Ahora, su deseo, ¿cuál es el deseo según Pedro de Dios? Que vengan todos, ¿qué? Al arrepentimiento. Así que el corazón de Dios está en una dirección, pero a veces lo que sucede va en otra dirección. No sé si me capta. Y ese es el rol aquí que tú y yo tomamos en la vida en relación con Dios, con el ministerio, en compartir el evangelio. Por ejemplo, si no compartimos el evangelio con nadie, nunca le hablas de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida con nadie. Mientras Dios desea que todos vengan al arrepentimiento, pues solamente un pequeño número de personas vendrá al Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo nunca le hablamos a nadie de Cristo. Porque escucha bien, los ángeles no irán a predicarles a esas personas que tú no le estás compartiendo. Jesús no va a venir a predicarles. Ese es nuestro rol. Di conmigo, ese es mi rol. Los que no me pelaron, Dios los bendiga de todos modos, dijo el hermano Francisco. Dígalo conmigo otra vez, ese es mi rol. Y esa es la voluntad y el deseo de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tomamos parte de lo que Dios desea en la tierra. ¿Sí? Y la oración, mis hermanos, es donde aprendemos nosotros a comprometernos con Dios, colaborando con su propósito, ¿verdad? Para que se desate sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre la nación, como orábamos hace un momento, la iglesia. O sea, el propósito de Dios trasladado, desatado sobre la tierra a través de su gente. ¿Quién es su gente? La iglesia, los seguidores de Cristo. Sí. Entonces, la oración es acoplarnos con Dios. ¿Sí? A veces es un trabajo laborioso, seamos honestos. O sea, sería muy bueno que solamente levantáramos una petición y el mundo fuera transformado, ¿sí o no? ¡Pum! Así, con una sola oración, ya todo el mundo se arregló, todo el mundo se arregló. Pero hay mucho más involucrado que solo una petición. ¿Por qué? Porque hay una guerra, mi hermano. Es más que simplemente orar un día, en mi devocional en la mañana o en algún momento del día. Hay mucho más en juego que solamente una petición, porque estamos en un contexto de guerra. ¿Sí? Hola, bienvenido a la guerra. ¿Sabes? Los avances más significativos llevan mucho trabajo, mucha labor de estar orando. ¿Cuántos han oído de Billy Graham? Ha sido uno de los evangelistas más usados, que más gente ha venido a los pies de Cristo. Es un anciano, ha escrito muchos libros ahora, pero fue un hombre que convocaba multitudes. Pero sabes, él dijo y él confesó y dijo, ¿sabes qué? El éxito, si lo quieres llamar así, de que tanta gente respondiera a nuestras campañas y a nuestros llamados en estadios y en lugares, fue que una ancianita siempre se la pasó orando y orando y orando por mí. ¿Por qué? Porque los avances más significativos en la vida de uno y en la vida de otros es porque oración y clamor e intercesión, sacerdocio llevándose a cabo constantemente, firme en una estación militar, en una posición militar. Y no veo nada, pero sigo orando. Y no veo nada, no veo ningún resultado, pero sigo en pie, sigo orando, sigo clamando al Señor y sigo clamando al Señor. Wow. Porque eso hace un sacerdote. Uno que tiene un entendimiento
acerca del papel que le toca tener. Como que no están muy animados, ¿eh? Ok, vaya conmigo a Timoteo capítulo 1, versículo 18, por favor. Primera Timoteo 1, 18. Está Pablo hablando con Timoteo, a quien le escribe una carta, y dice: Timoteo, hijo mío, dice, te encargo este mandamiento, dice, para que conforme a las profecías que antes se hicieron, o promesas que se hicieron, que antes se hicieron acerca o sobre ti, presentes por ellas, ¿qué cosa? La buena batalla. Wow. Sí. Dice Pablo a Timoteo que por las promesas o las palabras proféticas que has recibido, por ellas y a través de ellas pelees la buena batalla. ¿Sí? Nosotros necesitamos, repito, tener una posición militar con respecto a las promesas de Dios. Con ellas, ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando una guerra. ¿Sí? Que Dios desea ganar. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. ¿Están conmigo? Pero yo necesito tener una posición militar respecto a las promesas de Dios. Mi vida, mi familia, mi ciudad, etcétera, etcétera. Y no moverme de ahí hasta que yo vea que Dios está respondiendo. Hola. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido posición de taquero de fin de semana? ¿Sí? Que se ponen el fin de semana y el resto de la semana ya no están. Salen el fin de semana a Sam's Story Boutique a vender cosas y luego el resto de la semana ya no existen, ¿verdad? Es decir, una posición muy inestable. De que sí oro, pero sí digo cosas, sí le pido al Señor, pero no me mantengo en una posición militar donde estoy ahí. ¿Verdad? Jesús dijo, no lo voy a leer ahora, pero Jesús dijo, cuando Él regrese a la tierra, dice, ¿encontrará fe en la tierra? Y Él se refería, era una referencia a la oración. Dice, es decir, encontraré gente orando y buscándome en confianza y fe, basado en mis promesas. Encontraré gente así. O sea, con una posición militar, ¿verdad? Que está, y no le afloja por sus hijos, y no le afloja por esto, y no le afloja por aquello, porque Dios prometió, y Dios dijo, ¿verdad? Y Dios lo va a cumplir. Sí. Entonces nosotros, una mala comprensión, escuche bien, de las promesas de Dios te hará una persona no lista para la guerra. No entender o no saber las promesas de Dios en la Biblia te hará un mal peleador en la guerra. ¿Sabes por qué muchos, verdad, somos tan débiles y tan flacos y a veces las circunstancias nos arrebasan, nos atropellan? Somos malos luchadores o malos peleadores de guerra porque no comprendemos o no conocemos las promesas de Dios. Hola. Estoy predicando chido y no los veo entusiasmados. Pero esa es la verdad, mis hermanos. Tú y yo necesitamos una comprensión y un entendimiento de las promesas de Dios. Porque eso nos da tanta esperanza, nos da tanta fe y nos permite estar en una posición militar por mucho más tiempo de lo que el promedio de los discípulos de Cristo, de los seguidores de Cristo tienen. ¿Cuántos están un poquito a veces tristes y decepcionados que no ven respuestas rápidas de Dios o no han visto respuestas de Dios? Seamos honestos, ¿verdad? Decir, no, pues yo no veo que, ya no sé si lo que la Biblia dice es cierto o no, ya no estoy seguro si lo que es ahí se aplica para mí. Eso le pasó a Israel. Dios le había prometido a Israel grandes cosas al pueblo de Israel cuando estaba Moisés, ¿sí o no? Pero gruesas, promesas increíbles, asombrosas. Pero ¿qué pasó con Israel? Dice que no entraron a causa de su incredulidad. Es decir, desconfiaron de Dios, no creyeron, no confiaron en lo que Dios había prometido. Y se impacientaron, se molestaron con Dios, ¿verdad? Estamos desesperados, impacientes, ¿verdad? Y no pelearon la buena batalla de la fe y la confianza en las promesas. No mantuvieron una posición militar y no entraron. No vieron lo que Dios tenía para ellos. Sí. Y no queremos que nos pase lo mismo.
¿Están conmigo? Ok, termino con Job capítulo 1, versículo 5, por favor. ¿Estamos aprendiendo algo? Ok, padrísimo, eso me anima. Job está antes del Salmo, por si no lo encuentra. Es un versículo increíble. Y Job está hablando acerca de sus hijos. Los que tenemos hijos, pongan atención, por favor. Job 1:5 dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos o sacrificios conforme al número de todos ellos, o sea, de sus hijos, porque Josué tenía eso en mente. Dice: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job esto todo. ¿Cuándo lo hacía? Todos los días. Imagínate, o sea, me encanta Job porque él ofrecía sacrificios a Dios, o sea, se acercaba a Dios, pedía al Señor por ellos, intercedía por ellos todos los días, pensando que, híjole, no va a hacer que mis hijos la rieguen, ¿verdad? No va a hacer que mis hijos anden mal y estén, me encanta, porque él está pensando y actuando así, porque, ¿sabes? Job sabía que en tiempos buenos es fácil descuidarse. Cuando todo va muy padre, cuando todo en mi vida más o menos funciona chido y está suave la cosa, es muy fácil descuidarse. ¿Cuántos saben eso? Y Job le iba increíble, era un hombre íntegro, era un hombre rico, tenía una familia extraordinaria, numerosa, todo iba padrísimo con él. Y en medio de eso, si él ofrecía ofrendas a favor de sus hijos, aunque aún no había ningún problema sucediendo alrededor. No había una cosa difícil sucediendo. Es decir, era como que él decía: no hay problemas ahora, pero yo voy a colaborar con Dios para asegurarme para que el propósito de Dios sea llevado a cabo en mis hijos. Wow. ¿Sí me explico? Me encanta eso de Job. Me encanta las personas, los padres, madres que entienden, que oran por sus hijos constantemente, piden al Señor, se paran delante de Dios en una función de mediación. Señor, te pido por mis hijos cuando las cosas están bien. Porque todo el mundo ahora ora y clama a Dios, y Dios, ¿verdad, pastor? Ore por mí, dígale a la iglesia que ore por mí, cuando las cosas están difíciles. ¿A poco no? Es que mi hijo, ¿verdad? Yo lo vi, lo descubrí con unos cigarros, lo descubrí con un churro de mota, ¿verdad? Con pornografía, y todo el mundo entra en pánico, ¿a poco no? Y todo el mundo quiere orar, ¿sí o no? Pero Job aprendió a buscar ahora, a buscar al Señor, a orar a Él cuando las cosas iban padres. Eso se llama tener una posición militar. Yo pido al Señor, yo ruego al Señor que todo el mundo podamos captar eso de Job. Sí. Y eso de nuestra función sacerdotal que todos tenemos los que seguimos a Cristo. Amén. Sí. El resultado seguramente será que tus hijos, tu familia, la ciudad o lo que sea, en momentos de crisis tendrás de dónde enfrentar la vida. No te va a agarrar, ¿verdad? De repente la cosa complicada, porque tú tienes días, semanas, meses y años orando por tu familia. Sí. Es más, es probable que vayas a decir, cuando uno de ellos diga: ¿sabes qué? Quiero rendir mi vida a Cristo. Estoy listo para entregar mi vida a Cristo. Yo me voy a dejar de la vida superficial y tonta de la vida. Ayúdame a seguir a Cristo. Vas a decir: claro que sí. Ya lo esperaba. Ya lo veía venir. ¿Sí me entiende? Porque tú has estado en una posición militar orando, clamando, parándote a favor de esa persona o de tu familia o de esa situación delante de Dios cuando nada malo estaba pasando. ¿Me está captando? Eso me pasó con mi hermano. Mi hermano era un caos, era un desastre. Usted lo ve, buena onda, bonachón, peloncito, barbón, pachoncito. De niño le decían la paloma cachetona, porque estaba así pachoncito, gordito, cachetón. Pero creció, ¿verdad? Se hizo adolescente y fue un alcohólico, drogadicto, etcétera, etcétera. No lo quiero aquí quemar. No es cierto. Pero no. Muchas cosas horribles pasaron con su vida. Lo vi morir casi 2 veces.
Total que siempre estuve orando con él, no siempre me porté bien con él, a veces ya sabe, me agarró el espíritu fariseico, ¿verdad? Religioso, y sacaba y le daba de bibliazos, y no siempre me porté bien como un buen sacerdote con él. Pero siempre estuve orando, siempre estuvo clamando al Señor por él. Y el día 2 de julio del año 2001, el día que ganó Fox, ¿en qué año fue? 2000, ¿sí 2000? Ok, ese año, el día que nació mi hijo mayor, yo estaba fuera del hospital y mi hermano llegó. Yo dije, pues viene a felicitarme, ¿no? Medio crudo, medio, como solía hacerlo. Y llega y felicidades, carnal, y no sé qué. Era el primer sobrino de la familia. Así que y lo que dijo después fue lo que me dejó helado. Me dice, ¿sabes qué? Vengo a colgar los guantes. Ya probé todo, tuve todo lo que siempre quise tener. Chavas, parrandas, departamento, dinero, auto, drogas, de todo lo que te imaginas. Y en lugar de sentirme más feliz y más contento, me siento más miserable y más vacío. Ayúdame, por favor, a seguir a Cristo. Dije, órale, nació mi hijo y mi hermano nació de nuevo. O sea, tuve doble parto. El día 2 de julio. Vine a ser a mi hijo en lo natural, ¿sí? Guapísimo mi chamaco. Y vine a ser de nuevo, resucitar a la vida espiritual a mi hermano. Y a partir de ese día, hace 16 años, su vida cambió para siempre. Pero ¿sabes cuál fue mi pensamiento? Yo sabía que ibas a venir un día. Yo sabía, lo esperaba. No sabía cuándo, pero yo sabía que ese día iba a llegar. Y ahora ustedes lo conocen. Sirve al Señor, ama al Señor. Está casado con una mujer increíble, hijos preciosos. Dios lo usa, Dios lo ha bendecido mucho más que yo. Y no me da envidia, me da gusto. Pero es que mantienes una posición militar delante del Señor como sacerdote. Y te mantienes firme en medio. ¿Cuántos están listos para dejar de ser un sacerdote taquero a un sacerdote de posición militar? ¿Están conmigo? Me encanta, padrísimo. Dios tiene promesas asombrosas. Vamos a hacernos grandes guerreros o grandes gladiadores, peleadores, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Entendiendo y sabiendo lo que Dios promete. Amén. Y hay una visión y Dios nos prometió cosas y Dios nos ha hablado. Yo estoy agarrado de eso, yo oro eso. Y la semana que entra les hablaré un poquito al respecto, porque Dios prometió cosas. Así que miren, honestamente, hay cosas que yo no he visto suceder, pero no tiene nada que ver con Dios. No tiene que ver con las promesas de Dios, porque sus promesas son firmes. Tiene que ver que yo no he tomado el potencial de mantener una posición militar. Desde que el Señor me trajo a sus pies, yo oí muchas palabras proféticas diciéndomelas a mí. Algunas no las he visto cumplirse, pero no ha sido, el problema no está en Dios, el problema ha estado en mí. Yo quiero cambiar eso. Yo quiero ver todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha soñado para esta iglesia, para su servidor y para la ciudad. Todo se ha realizado. Pero yo necesito cambiar de posición. ¿Usted también o no? Sí, amén. Creo que Dios tiene grandes cosas para usted, para la ciudad, para nuestra nación. Sí. Y yo no entiendo todo, yo no entiendo, ¿verdad? Los terremotos, sabemos que esas cosas van a suceder, ¿verdad? Digo, apenas se están recuperando cuando viene otro terremoto encima. Y uno dice, híjole, ¿verdad? Párale, Señor, párale, ¿verdad? Pero yo no lo entiendo todo, pero yo sé que lo que yo sí sé y lo que yo sí entiendo son sus promesas. Y Dios tiene mucho pueblo en México. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad, mis hermanos. No poco, mucho. ¿Sí? Y yo creo eso, lo creo con todo mi corazón. Por eso vamos a tumbar el edificio y a ver a dónde más nos vamos, ¿verdad? A ver dónde más levantamos iglesias, porque Dios tiene mucho pueblo en Durango. Dios ha prometido tantas cosas para la ciudad de Durango. Muchas cosas. Yo agarro todas las buenas, las malas pues, las hago a un lado, pero agarro todas las buenas, las reales, las genuinas. Sí. Y para esta iglesia, y yo digo, Señor, tú prometiste, tú dijiste, pero necesitamos mantenernos firmes.
¿Están conmigo? Póngase de pie, vamos a orar.